Amén, hermanos. Bendiga a Dios en esta mañana. Contento una vez más de poder estar siendo útil en las manos de Dios. Doy alabanza, gloria al Señor a través de los hechos. La palabra dice que debemos ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Es costosa la jugada. Es costoso, hermanos, poner por obra la fe que confesamos. Es algo de valiente, hermano. Es algo de valiente. El Señor aprueba a estas personas. Y no lo digo precisamente por mí. Lo digo por ustedes, hermanos, que han dispuesto en su corazón creerle al Señor, esforzarse para la gloria de su nombre, invocar su nombre a favor de otros, hablar la palabra del Señor a otras personas, esforzarse en el día a día. Eso hace que usted sea una acción andante. Eso hace que usted sea hijo del verbo de Dios. Eso hace que usted sea útil para toda buena obra. Agradecido a Dios en esta mañana, hermanos. Muy contento. Muy contento por una perla más que se ha podido ganar para el reino de los cielos. Una almita para el Dios viviente. Eso significa mucho. Muy feliz de poder ser útil para mi Dios. Sé que usted también lo es, que usted también está ganando almas para el Señor. No deje de predicar, hermano. No deje de predicar, hermana querida. Avance en pos de Jesucristo. Diga al débil, fuerte soy. Bien, voy a comenzar primeramente, antes que nada, con una oración para encomendar todas estas cosas en manos de nuestro Señor Jesucristo, quien es digno de toda gloria, honra y alabanza. Amén. Señor eterno, en el nombre poderoso de Jesús me presento delante de tu presencia, Señor, tal cual está mi vida, alma, cuerpo, espíritu, mi mente, Señor, mi corazón, Padre. Me presento así como estoy, delante de ti, y te ruego, Dios, que por amor de tu nombre solamente tú me limpias de todas mis contaminaciones, de mi carne, de mi espíritu, Dios, de cada pensamiento, Señor, de cada parte íntima de mi corazón que quizás te ha ofendido, Dios. Te ruego simplemente, por favor, en el nombre de Cristo Jesús, que me limpies, Señor. Límpiame con esa preciosa sangre del Cordero, en la cual hay justificación, santificación y redención para la humanidad. Dios, reconozco que soy hombre pecador de ante tu presencia, Señor, y que sin ti nada soy. En el día a día, Dios, necesito de ti. En el día a día, Dios, te necesito como el aire que respiro. Ven a mi vida, por favor. Dame de tu gracia, dame de tus fuerzas. Y ten piedad de mis hermanos. Dame palabra, Dios, a mi boca para poder anunciar tu evangelio a mis hermanos. Añade palabra de ciencia, de sabiduría, palabra de esperanza, palabra de consuelo, palabra de fortaleza y liberación, Señor, para que la gloria de tu nombre sea exaltada, Dios. No la del hombre, sino la del Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Señor, tú sabes que de ti depende mi vida, de ti depende mi alma, mi ser para subsistir en este mundo. Por favor, añade misericordia, Señor Dios, a mi vida. Añade misericordia a mis hermanos, Señor. Oro en esta hora para que tú, Señor, a través de la palabra, Dios, que añadirás, Señor, por tu Santo Espíritu, puedas traer, Dios, convicción de pecado, justicia y juicio, Señor. Oro para que tú rompas toda cadena, toda atadura, toda ligadura, todo yugo de maldad, de opresión, de depresión del diablo, Señor. Oro para que el poder de tu Santo Espíritu quite venda de los ojos del entendimiento de tu pueblo, Señor. Oro, Dios, en esta hora para que rompa las cadenas. Oro para que se abran los oídos de los sordos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Oro para que tú, Señor Dios, puedas convencer, Dios, en el corazón de tu pueblo a través de tu Santo Espíritu. Oro para que la gracia, el amor y el poder de tu gracia estén, Señor, sobre tus hijos, sobre tus elegidos, sobre los santificados de mi Dios. Oro para que el poder de tu Santo Espíritu plante banderas sobre toda obra del mal, Señor.
Que en esta hora caigan los principados y potestades y gobernadores de las tinieblas. Caigan toda hueste espiritual simple de las regiones celestes, Señor. Atados, sujetados y enmudecidos sean en esta hora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Oro, Dios mío, para que tu Espíritu Santo, Dios, quebrante con doble quebrantamiento las fuerzas del mal, Señor, Dios mío. Sea el poder de tu Santo Espíritu, Dios mío, derribando todo argumento, toda fortaleza satánica que se ha levantado en contra de tu pueblo, Dios mío, en estos tiempos. Toda decadencia, todo desánimo, toda altivez que se levanta, Señor Dios, en contra del conocimiento de mi Señor y Dios, dentro de tu pueblo, Dios, sean echados por tierra en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Sí, mi Dios, porque tú eres el Dios. Porque fuera de ti no hay quien libre ni quien salve, solamente tú, Señor Dios. Y por eso, Señor Dios mío, he declarado en tu nombre, Jesús, tu majestad sobre tu pueblo, tu gloria sobre ellos, dándole agua al sediento, curando al herido, restaurando, Señor, los ministerios caídos, aquellos ministerios estancados de mis hermanos, andan en el nombre de Jesús. Se echó a mover el ministerio, Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús. Y a ti, varón, realmente no sé tu nombre, pero tu ministerio que estuvo estancado, en el nombre de Jesús, anda ahora. Porque eres hijo del Verbo de Dios. Porque no eres un hombre común, pues Dios te limpió. Y no debes llamar común lo que Dios ha limpiado. Lo que dijo el Señor que haría contigo, lo ha de cumplir. Y nada ni nadie va a detener la obra de Dios. Pues Él es fiel y Él es verdadero. Tómalo esto en tu corazón. Guárdalo, hermano mío, guárdalo. Vamos a la palabra del Señor, hermanos míos, no saliéndonos de la presencia del Señor. Por eso te ruego, Padre mío, quédate conmigo en esta hora y guíame con tu Espíritu Santo por amor de tu nombre. Vamos a tomar la lectura tan solamente un versículo. Y se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 1, únicamente. Y dice de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Un principio. Hubo un principio para todas las cosas en esta vida, en este mundo. Antes de que las cosas no fuesen, el Señor estaba con el Señor Dios Todopoderoso, Jesucristo de Nazaret. Un verbo, una acción desde un principio, desde un comienzo, antes de los tiempos. Cuando Jehová, Dios de los ejércitos, Padre de toda creación, de todo el universo, de lo que vemos y de lo que no vemos, cuando comenzó a trazar los cielos, cuando comenzó a poner límite al mar, cuando trazó sobre el abismo su mano, cuando hizo las separaciones, la expansión de los cielos, alguien estuvo a su lado, y ese alguien fue llamado la sabiduría, a quien Dios poseía y se deleitaba en ella. La consejera de él fue doña Sabiduría. Sabiduría estuvo desde un principio con Jehová, hablando con él mientras Jehová nuestro Dios trabajaba en toda su creación. En él tenía su delicia el Señor Dios Jehová, cuando Sabiduría estaba junto a él. Eternamente tuvo el principado desde el principio,
antes de la fundación del mundo. Sabiduría estuvo siempre con Dios. Pero sabiduría en un principio, estando con Dios, dijo algo a Jehová. Y en esa conversación que tenían, aquella sabiduría, que no era otro más que Cristo Jesús, poder y potencia de Dios, hablaba el Padre con el Hijo y le dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dijo Dios, hagamos. Incluyó al verbo que estuvo en el principio con Dios. Luego, centurias, milenios, años después, cuando Cristo vino a la tierra en carne, en hueso, en semejanza de hombre, nacido de mujer, engendrado del Espíritu Santo de Dios, Jesús declaró con su boca: el Hijo hace lo que ha visto hacer al Padre. Desde allí conocemos de que Jesús estuvo en un principio con Dios. Pero lo más tremendo de todo, que dice la palabra, que en el principio era el Verbo, una acción de Dios era en un principio. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son unos, dijo Juan. Por lo cual, ese uno que es parte de Dios es Jesucristo el Verbo. La palabra verbo es una acción, como todos sabemos. Ahora, volquemos ese verbo, apliquémoslo a nuestra vida personal, apliquémoslo a todas y cada una de nuestras cosas cotidianas, a cada una de las áreas de nuestra vida. Y preguntémonos: ¿en qué área de mi vida está ese verbo, esa acción viviente, haciendo y creando cosas, haciendo, activando, moviéndose, jugando a mi favor, trabajando a mi favor? ¿En qué área de mi vida está? ¿Y en qué área de mi vida aún no está el verbo de Dios actuando? Porque en un principio estaba con Dios. Y lo más tremendo de todo y lo más terrible de todas las cosas es que el verbo era Dios. Jesucristo, el Hijo del Hombre, es parte del Dios vivo. En una de las oportunidades, uno de los discípulos de Jesús le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y éste le dijo: Felipe, ¿hace cuánto tiempo estoy con vosotros y todavía no me conoces? Pues el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre y yo uno somos. Aleluya. Emmanuel, según Isaías, el profeta mayor dijo: porque nos es dado un hijo. Un hijo nos es dado. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios había prometido por sus siervos y los profetas, desde tiempos antiguos, que Él mismo vendría a apacentar su grey. Él vendría personalmente tomando su vara y su cayado. Ataduras y gracia. Con dos varas, con una vara y un cayado, pastorearía a su pueblo Israel. Personalmente, sin enviar mensajero, sin enviar un pastor. Simplemente Él vino, el príncipe de los pastores, a pastorear a su pueblo Israel. Y fue a través de Jesucristo. Él fue un verbo andante. Él es un verbo andante. Dios se mueve. Todo lo que subsiste
el universo, toda la inmensidad de ese universo, subsisten por la palabra de Dios, porque hemos sido constituidos por la palabra de Dios. Todo lo que se mueve, todo lo que sube, todo lo que baja, lo que vive, lo que respira, está y subsiste, porque Dios es un verbo, porque Dios se está moviendo, porque Dios trabaja desde el primer día que fundó el mundo, aún sigue trabajando con sus manos, porque Él es un verbo, es una acción dispuesta a trabajar en cada uno de sus hijos y de sus hijas, que lo ponen a Él en primer lugar en su corazón. Antes de que comience el día, antes de que comience sus acciones terrenales, ponen a su Dios, al verbo de Dios, al frente de ellos, y lo dejan como poderoso gigante que vaya al Señor delante de ellos, rompiendo toda puerta de bronce y cerrojo de hierro, haciendo pedazos, y va al Señor para entregar los tesoros grandes y ocultos que están allí adelante. El Señor es el verbo de Dios. El Señor Jesucristo es el verbo, es Dios. Y si el Señor verbo, ¿por qué muchos de nosotros estamos actuando como un sustantivo? ¿Por qué deberíamos tomar una acción de esta? ¿Por qué deberíamos pensar de que Jesucristo no se mueve? ¿Por qué pensar y dejar fluir ese pensamiento negativo en nuestra mente? Diciendo y preguntándonos, Señor, tú te mueves a favor de aquel y tú te mueves a favor de aquella, pero de mí creo que te has olvidado. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no haces nada? ¿Por qué pareciera que las cataratas de los cielos y sus bendiciones se han suspendido en el tiempo y no se mueve una gota a mi favor? ¿Por qué, Señor, suspendiste todo? ¿Por qué todo se canceló para mí? ¿Por qué está todo estancado? ¿Por qué tan largo es el tiempo de mi espera? ¿Por qué, Señor, si tú me has prometido una grande obra, Señor, en mis manos, dijiste que depositaría grande bendición, Señor, y aún mi corazón está en tormento a causa de la esperanza que se tarda? ¿Por qué, Señor? ¿Qué sucede contigo, Dios? ¿Por qué estás allí simplemente sentado en tu trono mirándome y no miras ni echas de hacer? Mira mi llaga, Señor. Mira mi dolor. ¿Y que no tienes cuidado? En una oportunidad, mientras iba Jesús en la barca con sus discípulos hacia cierta tierra, iban andando por el mar y se levantó una gran tempestad, una gran tormenta que azotaba contra aquella barca, aquellas inmensas olas, el viento. Pareciera que iban a perecer los discípulos cuando comenzaron a ver aquella gran tempestad. Pero el verbo que era en un principio con Dios, y ese Dios verbo iba con ellos, fingiendo estar dormido, pero el Dios con nosotros estaba en todo lugar, sabiéndolo todo. Los probó a sus discípulos, fingiendo estar dormido profundamente. Y aunque así fuera en su carne, el Padre que estaba en el trono mirándolo todo, era el que mantenía al tanto a Jesucristo de todo, porque el Padre y yo uno somos, dijo Jesús. De modo que Jesús nunca estuvo dormido. Jesús sabía lo que iba a suceder, pues el Padre estaba en Jesús y el Espíritu Santo estaba en Jesús. Y la ciencia, la omnisciencia del Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, actuaba en Jesús, porque nada hará Dios sin antes hacérselo saber a sus siervos los profetas. Y Jesús estaba al tanto de lo que sucedería. Y en un momento se echó en la barca y comenzó a levantarse esa tormenta. Comenzó a levantarse esas olas gigantes. Ese viento tempestuoso que da miedo en alta mar, que da miedo navegar por ese lugar. Y comenzó un escándalo entre sus discípulos diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos.
¿No tienes cuidado de nosotros? Maestro, que perecemos. Comenzaron a despertar a Jesús, desesperados por su vida, como que si a Dios se le hubiera pasado por alto que sus hijos estaban con Él. El Señor Dios Todopoderoso había elegido por medio de Jesucristo a sus 12 discípulos. Y por ninguna circunstancia los iba a desamparar, pues eran de Él, porque le ha placido al Padre daros el reino, dijo Dios, a través de Jesús. Y si a Dios le plació darle el reino a sus discípulos y revelarle todos los secretos del reino de los cielos, ¿por qué habría de dejar de que perezcan en esa tormenta? Entonces se levantó Jesús y levantando su mano, dio orden a esa tempestad que se callara y que enmudeciera. E instantáneamente se hizo grande bonanza, porque Jesús es un verbo, porque Jesús es la acción de Dios. Por eso, hermano, hermana, ¿por qué desesperar en la tormenta? ¿No vistes? ¿No te has dado cuenta? ¿No has sabido? ¿No has oído que Jehová es Dios desde un principio? Y que te ha elegido a ti desde el momento que tú recibiste a Jesús en tu corazón. Eres hijo, eres hija de Dios. Para grandes cosas elegido, elegida. ¿Y crees que Dios te dejará perecer en esa tormenta siendo Él un verbo andante? Santo. Mostakama samarakialai. Horrababara sarabakiara bakanda. Mostokama ramandola berekeito loborosia. Insikayalaya oyo moya hiala ubrikeo oyala. Esta que olore yamahoabiai. Oh samahaya. Moya reya la se o moshokaerease. ¿Puedes sentir eso? Hermano, hermana, ¿lo puedes sentir ahí? ¿Se está dando cuenta de eso? ¿Usted cree que es el hermano Víctor? ¿Usted cree que el hermano Víctor es el gran siervo de Dios? No, hermanito. No, hermanita, error. Yo simplemente soy un vaso de barro en la mano de Dios, que se presta a la mano de Dios, que ha entendido, que ha comprendido que su Dios es el verbo, la acción andante, viva, que se mueve a su favor, por gracia, por misericordia, no por los muchos méritos que yo pudiera presentar delante de Dios. Porque eso es lo que soy. Un montón de barro en las manos de mi Señor y Dios, el alfarero, que día a día necesita de las aguas de mi Dios, que día a día tiene errores y faltas delante de su Dios, y delante del cual humilla su vida y su corazón. Porque en una oportunidad me lo dijo claramente el Espíritu Santo, por mandato de mi Señor Jesús, el Verbo. Me dijo claramente: en tu humillación estará tu exaltación, hijo mío. En tu humillación, cuando tú humilles, Dios te exaltará recién. Y comprendí que mi orgullo era vanidad y aflicción de espíritu, que no había peor dolor para mí que conservar en mi corazón el orgullo de hombre que tenía. No era otra cosa más que aquel pavo real que se siente de lo mejor, que se cree ser el mejor y el más bello de todos, pero no es otra cosa más que una simple ave que puede quedar desplumada en tan solamente un instante. Vanidad y aflicción de espíritu es el orgullo en el hombre y la mujer. Así como Naamán, general del ejército de los asirios en aquel entonces, un varón muy valeroso delante de su rey, un hombre que tenía mucho valor
en sus entrañas. El valor de aquel general no lo tenía otro en el ejército de los asirios. Y siempre le servía fielmente a su rey. Y su rey tenía su deleite en su soldado, en su general. Pues lo tenía en alta estima y no le faltaba nada. Las riquezas de aquel general eran dones y regalos de su rey. Pero sucedió que aquel varón, aún con todo su valor, aún comandando ejércitos enteros, centurias, el ejército de los asirios era comandado por él, aún con todo su valor y con toda su fuerza y con todos los soldados bajo su mando, él era un leproso. Él se estaba muriendo poco a poco. Día a día que se contaba era un día menos para él en la tierra. Su lepra crecía en su brazo. Su lepra era su muerte asegurada. ¿Y quién podría limpiar una lepra en aquellos tiempos? ¿Quién tendría la medicina para esa lepra curar? No había riquezas, ni piedras preciosas, ni vestidos caros. No habían lujos, no habían joyas. No había un reino capaz de pagar una medicina para curar esa lepra. Pero el Dios de Israel, el Verbo andante, el Verbo, Jehová de los ejércitos, Jesucristo de Nazaret, que desde un principio estuvo, se apiadó y colocó en el corazón tanto el querer como el hacer por su buena voluntad de un cierto criado, el cual dijo a sus amos: conozco y sé que existe un vidente, existe un profeta en Israel que pueda hacer algo por Naamán. Esa persona habló siendo esclava, siendo sometida a servidumbre, que trabajaba y vivía únicamente para sus amos. No tenía derecho a nada. No podía cortar. No podía hablar. No podía hacer ni deshacer, salvo por orden de sus amos. No era dueño ni siquiera de su propia vida, sino que su vida pertenecía a sus amos, pero tuvo el valor de abrir su boca. Y al abrir su boca, le dijo: hay un Dios en Israel. A ese leproso, a ese asirio, a ese que estaba allí como enemigo del ejército de Israel. Y al escucharlo, esto conmovió y sacudió el suelo de aquel varón. Y dijo: esta es mi única esperanza. Debo ir hasta ese varón de Dios. Debo ir hasta el profeta de Dios. Porque solamente ese Dios, por mano de ese profeta, va a curar mi lepra. Después de unos arreglos que hizo con su rey, llevó muchas riquezas, muchas cosas con él, y se presentó delante del profeta Eliseo. Sin embargo, venía de camino a ver a Eliseo, pero Eliseo no salió, sino que envió a su propio criado. Y el orgullo de Naamán comenzó a ser tocado. Él venía en su caballo, él venía con su gente, y por dentro pensaba: ciertamente saldrá el varón de Dios, levantará su mano a los cielos, y orará a su Dios, y yo cobraré la salud de mi brazo. Seré limpio de mi lepra. Pero no era como Naamán pensó, no era como él había pensado, era como Dios quería hacerlo. Y trató su orgullo el Señor. Comenzó a tratarlo en su orgullo. Y le dijo, a través de un criado, siendo un hombre tan importante, el profeta de Dios no salió al encuentro de él, salió al encuentro su criado.
Y aquel joven Jesse le dijo, así dijo Eliseo, métete y sumérgete 7 veces en el río Jordán y serás limpio de tu lepra. Pero sucede que al escuchar estas cosas, Naamán no se sintió a gusto y se ofendió a causa de su orgullo, a causa de su vanidad. Y dijo, ¿no hay mejores ríos en mis tierras? ¿Tales ríos no son mejores que estos y sus aguas más limpias? Y se ofendió y se fue. Pegó la vuelta y se fue. Pero su orgullo estaba siendo golpeado. Su orgullo estaba siendo tratado. Estaba siendo derribado por el verbo de Dios. Por el verbo andante, por la acción viviente. Estaba siendo tratado muy profundamente Naamán. Hasta que por segunda vez su criado le dijo, Padre mío, pero si el profeta no te dijere tal cosa, ¿no lo harías? Y nuevamente por la boca de aquella persona recapacitó un general, una persona muy importante en un reino. Es como un gobernador ahora en la actualidad, hermanos, que está allí muy cerca del presidente y que ejecuta cosas que el presidente le ordena. Recapacitó Naamán y pensó en él, pensó en su salud y dijo, ¿qué más da? Cambiaré mi orgullo por mi salud y por mi vida. Bajó de su caballo y fue de camino al Jordán e hizo como le habían ordenado que hiciera. Al sumergirse la 7ª vez, automáticamente comenzó la acción de Dios. El verbo comenzó a trabajar y el verbo le devolvió su brazo. Le devolvió allí su piel restaurada como la de un niño. Bendito y santo es el que vive. La acción de Dios, el verbo de Dios que en un principio estuvo, se ha movido a lo largo de los tiempos y se ha movido desde el principio y hasta el día de hoy se mueve. Pero hoy hay un orgullo allí adentro quizás que no deja que el verbo actúe en ti. Y tiene que aparecer un criado simplemente a convencerte y a decirte, hermano, hermana mía, pero si el Señor no te pidiere tal cosa, ¿no la harías? Recapacita tú. Piensa, ¿a cuesta de qué estás sufriendo? ¿A cuesta de qué tanto dolor? Cuando hay alguien en la cruz del Calvario que pagó y se llevó ese dolor. Pues Él sufrió nuestros dolores. Él cargó con el castigo de nuestra faz y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Puedes verlo? ¿Puedes sentir eso? Hermano, hermana, ¿puedes sentir eso? ¿Acaba de darse cuenta de que todo lo que a usted le está pasando, Jesucristo ya lo crucificó allí? No tienes por qué estar llevando eso. Jesucristo ya pagó el precio, porque Él es una acción, porque Él es un verbo. Oh, mandarabaki-alai, ostakama, amansarabaki-alai. Él es el verbo. ¿Qué harás? ¿Serás lo contrario? ¿Te opondrás como el sinónimo al antónimo? ¿Serás todo lo contrario a lo que es ese verbo? Y dirás, no, Señor, yo soy un sustantivo. ¿Lo dirás? Cuando al alcance de tu mano está el verbo, cuando al alcance de tu corazón, al alcance de tu fe, al alcance de tus manos, está la acción viviente de Dios diciendo, quiero actuar,
Déjame actuar. ¿Por qué no me dejas actuar? ¿Por qué te interpones, Naamán? ¿Por qué interpones con tu orgullo en el camino? ¿Por qué no quitas ese orgullo, Naamán, y yo te restauraré? ¿Por qué, Naamán? ¿Puedes sentirlo? ¿Puedes sentir cómo el verbo de vida vino a tu puerta a tocarte? ¿Cómo te está tocando ahorita mismo esa puerta? Él dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y qué privilegio para el hombre, qué privilegio para la mujer, poder cenar con el Rey de los Reyes y el Dios soberano, sublime, creador de todo el universo entero. ¡Qué privilegio! La humanidad siente mucho privilegio en el mundo de cenar con un alcalde, con un intendente, con un gobernador, con el presidente. Se sienten, pero sublimemente honrados. ¿Cuánto más tú deberías sentirte honrado y honrada que el Rey de todo el universo, quien está sentado en un trono sublime, el cual nunca pasará, pues es sempiterno por los siglos de los siglos? Viene a ti y toca tu puerta y te dice, déjame entrar, déjame actuar, déjame hacer, porque no puedo estar quieto en mi trono, viéndote cómo estás padeciendo, viéndote cómo estás estancado y te estás muriendo día a día, cuando yo puedo darte vida y vida en abundancia, pues yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué harás, Naamán? ¿Qué es lo que harás? ¿Cuál será tu decisión? ¿Cuál será? Contéstalo para ti mismo. Déjalo allí adentro y habla con tu Señor. El verbo del principio, el Dios viviente, hoy habló a tu vida. ¿Qué harás, hermano, hermana mía? ¿Qué harás? ¿Dejarás que esa acción sublime actúe en ti? ¿O simplemente lo dejarás porque un simple muchacho, como un criado, está hablando? Y no alguien importante como un gran predicador, como el que quisieras que te hable. ¿Qué harás? ¿Escucharás a este criado? ¿Prestarás oído a este criado que te dice, pero si Dios te pidiera tal cosa, ¿no la harías? ¿Cuál será tu decisión? Lo dejo a tu criterio. Pero en esta hora sé que el Dios Supremo, el Verbo, la acción viviente, habló a tu corazón. Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias en esta mañana, Dios, por esta oportunidad. Gracias, mi Dios y mi Rey, porque siendo yo poca cosa, porque siendo yo lo más vil y menospreciado en este mundo, tú me miraste con amor y con grande misericordia me recogiste en tus manos para poder hablar a tu pueblo a través de este simple vaso de barro. Gracias, Dios mío. Tuya es la excelencia, el poder, la gloria, la honra y la alabanza. Mía solamente es tu misericordia y tu gracia que me das en el día a día. Porque sin ella no podría vivir.
porque sin tu gracia nada soy, Señor mío. Porque este pecador te necesita en el día a día. Sí, papito mío, yo te necesito. Mis hermanos te necesitan. Quita cada día de nosotros las tinieblas. Toda tiniebla del corazón, quítala. Haznos digno de tu luz. Haznos digno de ti, Verbo de Dios. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Ahora en tus manos dejo este servicio y este trabajo para la gloria de tu nombre. Tómalo, Dios, y no lo desprecies, porque es todo lo que tengo. Porque con mis manos vacías he venido a ti y solo tengo este corazón quebrantado y humillado, Dios. Perdóname, quisiera darte más, pero es todo lo que soy. Es todo lo que soy, Jesús. Solo eso lo que ves en mí. Eso soy. Y te doy gracias, porque sé que hablaste a mis hermanos, porque sé que tu interés por ellos es muy grande, y sé que tú cumplirás lo que has dicho, pues tú eres el fiel, y tú eres el verdadero. Tú eres la acción, el Verbo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.